El sol caía fuerte sobre el patio de la secundaria, pintando de un tono dorado las paredes descascaradas y los muros llenos de grafitis. El bullicio de los estudiantes hacía eco entre las canchas y los pasillos, risas mezcladas con gritos, el chirriar de balones contra el cemento y el sonido metálico de los candados golpeando las rejas. Jesús caminaba con su cuaderno pegado al pecho, observando todo en silencio, como quien prefiere escuchar antes que hablar. Ese día, sin embargo, algo quebró la rutina. Frente a todos, junto a las bancas de madera cercanas a la cancha, Iván Márquez levantó la mano contra su propio hermano menor. Mateo, con sus pasos inseguros y el cuerpo débil que a menudo se inclinaba hacia un lado, apenas alcanzó a cubrirse el rostro antes de recibir un golpe seco en la mejilla. Un murmullo recorrió el lugar, pero nadie se movió. Nadie dijo nada. Jesús sintió un nudo en la garganta. Quiso voltear, hacer de cuenta que no había visto nada como hacían los demás. Pero la voz interior que siempre lo acompañaba, esa que recordaba las palabras de su madre y las homilías del padre Tomás en la parroquia, le ardía en el pecho. No basta rezar si callas ante la injusticia. Mateo, con los ojos vidriosos, trató de sostenerse. Balbuceó: «Hermano, por favor». Iván, con el ceño fruncido y los puños tensos, lo empujó otra vez. «Te dije que no hablaras», gritó, su voz retumbando en medio del patio. Las risas nerviosas de algunos compañeros aumentaron la humillación. Otros, con la mirada fija en el suelo, fingían que nada pasaba. Jesús tragó saliva, sintiendo un calor recorrerle el cuerpo. Sus pies se movieron solos, avanzando entre la multitud que poco a poco abría un pasillo de silencio. Con el corazón golpeándole las costillas, se detuvo frente a Iván. «Ya basta», dijo sin gritar, pero con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Los ojos de Iván se abrieron con incredulidad. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Se acercó, imponiendo su altura y su corpulencia, con una sonrisa torcida en los labios. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer?». Jesús no contestó de inmediato. Sentía el sudor resbalarle por la nuca, pero no retrocedió. Dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre Iván y Mateo, que lo miraba con la expresión confundida de alguien que nunca había tenido a nadie que lo defendiera. El silencio se hizo más pesado. Solo el viento que movía las hojas de los árboles parecía tener voz. Jesús respiró hondo y por primera vez miró directo a los ojos de Iván. «Soy alguien que no va a quedarse callado». El murmullo creció entre los demás estudiantes. Unos se miraban entre sí, incrédulos. Otros esperaban la reacción explosiva de Iván. El aire se llenó de tensión, como si una tormenta estuviera a punto de caer sobre todos. Jesús sentía las piernas temblarle, pero la fuerza que lo mantenía en pie no venía de su cuerpo, sino de algo más profundo, un impulso que no sabía explicar. El tiempo parecía haberse detenido, y en medio de ese instante entendió que lo que hiciera marcaría un antes y un después. Iván lo miraba, evaluándolo como un toro furioso mide al torero. Se inclinó hacia su oído y murmuró con voz baja, cargada de amenaza: «Te vas a arrepentir». Jesús sostuvo la mirada sin apartarse, aunque por dentro la duda le mordía el alma. Sabía que la consecuencia podía ser dura, pero la decisión ya estaba tomada. Esa fue la primera vez que se interpuso, la primera vez que comprendió que callar también era una forma de permitir que el dolor siguiera vivo. Y así, en medio de ese patio lleno de testigos, se encendió la chispa de una historia que cambiaría no solo la vida de Jesús, sino también la de Iván y Mateo. Si quieres descubrir cómo continúa esta historia de valor, fe y segundas oportunidades, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este viaje. La campana de salida resonó con un eco metálico que aún vibraba en los oídos de Jesús cuando caminaba de regreso a su casa. Sus pasos eran lentos, como si cada uno cargara el peso de lo que había sucedido en el patio. Las calles polvorientas de su colonia se extendían ante él, con casas de ladrillo sin pintar,
paredes manchadas por la humedad y perros que ladraban detrás de las rejas oxidadas. El olor a tortillas recién hechas flotaba en el aire, mezclándose con el humo de los puestos callejeros, donde algunos vecinos asaban elotes y vendían tamales envueltos en hojas de maíz. Jesús respiraba hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Por un lado, sentía un extraño orgullo, una chispa que lo hacía caminar erguido. Por otro, el miedo le punzaba el estómago. Sabía que Iván no olvidaría fácilmente lo ocurrido. Al llegar a la pequeña casa de lámina y concreto donde vivía, encontró a su madre, doña Maru, sentada frente a la máquina de coser. Sus manos trabajaban rápidas, cosiendo uniformes escolares para completar el ingreso de la semana. El sonido de la aguja perforando la tela llenaba la habitación, acompañado por el aroma del café de olla que burbujeaba en la estufa. «Hijo, ¿cómo te fue en la escuela?», preguntó sin levantar la vista de su costura. Jesús dudó unos segundos antes de responder. «Bien, mamás, lo de siempre». Doña Maru lo miró de reojo, con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. «Jesús, yo te conozco. Tienes la cara seria como cuando escondes algo». Él bajó la cabeza, revolviendo con el dedo un hilo suelto en la mesa. Solo fue un día complicado». Ella dejó la costura, se quitó los lentes y se acercó para acariciarle el cabello. «Complicado no significa imposible, hijo. Acuérdate, uno debe andar siempre derecho aunque el camino sea pedregoso». Jesús asintió en silencio, guardando dentro de sí lo ocurrido con Iván y Mateo. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Al anochecer, salió al pequeño patio trasero. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados, y el canto de los grillos comenzaba a llenar la quietud. Se sentó en un banco de madera abrazando sus rodillas, y recordó la mirada de Mateo. Esa mezcla de miedo y gratitud lo había perseguido todo el día. «¿Y si me metí en problemas por nada?», pensaba. «¿Y si mañana Iván cumple su amenaza?». Sacó del bolsillo una medalla de San Judas que su madre le había dado meses atrás. La sostuvo entre los dedos, sintiendo su frialdad metálica. «Dame fuerza», susurró como si alguien pudiera escucharlo. En ese momento, su vecina Lupita se asomó por la reja y lo saludó con una sonrisa. «Jesús, ¿no vienes a jugar fútbol con los demás?». Él negó con la cabeza. «Hoy no, Lupita. Tal vez mañana». Ella se encogió de hombros y se fue corriendo. Jesús la observó alejarse, sintiendo la distancia entre él y los demás chicos de su edad. Mientras ellos corrían detrás de un balón, él cargaba preguntas más pesadas que cualquier mochila. Al entrar de nuevo a la casa, encontró a su madre rezando el rosario frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. El resplandor de la veladora iluminaba su rostro cansado pero lleno de fe. Jesús se arrodilló a su lado sin decir nada. «Madre mía, cuida a mi hijo», susurraba doña Maru sin saber que el corazón de Jesús estaba ardiendo con las mismas palabras. Cuando terminó la oración, lo miró con ternura. «Jesús, recuerda, no estás solo. Dios te da la fuerza que a veces uno cree no tener». Él bajó la cabeza conmovido. No podía contarle lo que había pasado, pero esas palabras le dieron un respiro. Esa noche, acostado en su cama sencilla con sábanas descoloridas, Jesús miró el techo de lámina y escuchó la lluvia ligera que comenzaba a golpearla. Entre cada gota, su mente regresaba una y otra vez a Mateo. Algo le decía que ese encuentro no había sido casualidad, que había un motivo por el cual él había dado ese paso frente a Iván. Con el murmullo de la lluvia, cerró los ojos. El día siguiente traería respuestas o nuevas pruebas. La mañana siguiente, el murmullo de los alumnos llenaba los pasillos de la secundaria como un río inquieto. Los vendedores ambulantes afuera ofrecían tortas y jugos a los que llegaban con hambre, mientras el timbre anunciaba el inicio de clases. Jesús avanzaba con paso firme, aunque por dentro llevaba un torbellino de pensamientos. Sabía que la escuela no era un espacio neutral. Allí las jerarquías invisibles dictaban quién mandaba y quién obedecía, quién era respetado y quién era humillado. En el aula,
La maestra Lidia explicaba un tema de ética, pero la atención de los estudiantes estaba en otra parte. Desde el fondo Iván lanzaba comentarios burlones y cada risa de su grupo de amigos caía como piedra sobre el ambiente. Jesús intentaba concentrarse, pero no podía evitar mirar de reojo a Mateo, sentado 2 filas adelante. Mateo mantenía los ojos fijos en su cuaderno. Sus movimientos eran lentos. Cada vez que tomaba el lápiz, parecía que luchaba contra su propia mano para que obedeciera. Algunos compañeros lo observaban con desdén, otros con indiferencia. Era evidente que Mateo estaba acostumbrado a vivir bajo esa sombra, como si hubiera aceptado su lugar en un rincón silencioso. Durante el recreo, el patio se llenó de gritos y pasos. Los grupos de alumnos se repartían entre las canchas de básquetbol y las bancas. Jesús se apoyó en una columna mirando todo desde cierta distancia. Fue entonces cuando notó a Mateo caminar solo, con su andar vacilante, hacia un rincón donde solía sentarse. Un grupo de muchachos pasó cerca y uno de ellos murmuró en tono de burla: «Mira, ahí va el cojo». Las carcajadas siguieron, y aunque no se atrevieron a tocarlo, bastaba con esas palabras para marcarlo. Mateo apretó los labios, agachó la cabeza y aceleró sus pasos, como si buscara desvanecerse entre las sombras. Jesús sintió un golpe en el pecho. Recordó el día anterior, ese instante en que se interpuso. Ahora entendía que no era un hecho aislado. La escuela entera respiraba ese aire pesado, donde el más débil siempre era el blanco. Se acercó a las bancas donde algunos compañeros jugaban cartas y escuchó uno de los comentarios: «Iván manda aquí. El que se le pone enfrente se mete en problemas». Jesús permaneció en silencio, pero la frase se le clavó como espina. Era verdad. ¿Ese era el orden establecido que todos aceptaban sin chistar? Más tarde, en la fila para entrar a clase, Jesús volvió a cruzarse con Mateo. El chico llevaba un cuaderno desgastado y un par de hojas arrugadas que parecían escaparse de su mochila. Al verlo, Jesús dudó, pero finalmente le dijo: «Oye, ¿quieres que te ayude a ordenar tus cosas?» Mateo lo miró sorprendido, como si no esperara que alguien le hablara con amabilidad. «No, no hace falta», respondió en voz baja, aunque sus ojos agradecían el gesto. Ese breve intercambio fue suficiente para que Iván, que estaba unos pasos atrás, se diera cuenta. Lo observó con una mueca que mezclaba desdén y advertencia. No dijo nada, pero la tensión era evidente. Jesús trató de concentrarse durante las clases siguientes, pero cada palabra de los maestros se mezclaba con el eco de la burla, las miradas furtivas y la sensación de que el conflicto no tardaría en escalar. Había entrado en un terreno peligroso, y lo sabía. Al sonar la última campana del día, salió del salón con un suspiro profundo. El sol caía de lleno sobre el patio, y el calor se volvía casi insoportable. Jesús se secó el sudor de la frente mientras observaba a Iván rodeado de su grupo, riendo a carcajadas como si nada hubiera pasado. Mateo, en cambio, se alejaba solo, buscando un rincón seguro. Jesús apretó los puños. No podía quitarse de la cabeza la injusticia que había presenciado. Sentía que el destino lo empujaba poco a poco hacia una prueba que no había pedido, pero de la que no podría escapar. El día terminaba, pero dentro de él apenas comenzaba la verdadera batalla. El calor del mediodía hacía vibrar el aire en el patio de la secundaria. Los estudiantes se agrupaban en pequeños círculos, algunos jugando con balones desinflados, otros compartiendo bolsas de papas fritas. Jesús caminaba con cautela, tratando de evitar el contacto visual con Iván y su grupo. Sabía que lo ocurrido el día anterior no había pasado desapercibido, y la mirada vigilante del muchacho era como una sombra que lo seguía a todas partes. De pronto, el murmullo se apagó. Iván, con paso decidido, se acercó hacia donde estaba Mateo. El hermano menor intentaba abrir su jugo en caja, pero sus dedos temblorosos no lograban presionar la pajilla en el cartón. Iván lo arrebató con brusquedad y, sin decir nada, lo vació en el suelo.
El líquido naranja se esparció como una mancha brillante sobre el cemento. «Eres un inútil, siempre estorbando», soltó Iván, su voz cargada de rabia contenida. Mateo bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Un par de risas se escaparon entre los curiosos, y Jesús sintió un calor subirle por el pecho. No podía quedarse inmóvil otra vez. Avanzó entre la multitud y se plantó frente a Iván. «Ya basta», repitió, con un tono más firme que la vez anterior. El silencio cayó de inmediato. Algunos estudiantes se apartaron temiendo lo que pudiera pasar. Iván lo miró con los ojos encendidos, como si no creyera que alguien tuviera el valor de desafiarlo 2 veces en tan poco tiempo. «¿Otra vez tú?», bufó, acercándose hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. «Sí, otra vez yo», respondió Jesús, conteniendo el temblor de sus manos. Mateo alzó la vista sorprendido, y sus labios se abrieron como queriendo decir algo, pero no se atrevió. Su respiración entrecortada lo delataba. Iván apretó los puños y por un instante Jesús pensó que lo golpearía allí mismo, frente a todos. Pero en lugar de eso, lo empujó con fuerza en el hombro. Jesús retrocedió un par de pasos, casi perdiendo el equilibrio, pero se mantuvo firme. «No te metas en lo que no te importa», escupió Iván, con un tono que buscaba intimidar. Jesús respiró profundo, sintiendo cómo el corazón le golpeaba en el pecho. «Me importa», dijo, mirando directo a los ojos del agresor, «porque nadie merece ser tratado así, ni siquiera por su hermano». Un murmullo recorrió al grupo. Nadie estaba acostumbrado a escuchar esas palabras en voz alta. Los rostros de algunos compañeros reflejaban sorpresa, otros mostraban nerviosismo, pero ninguno se atrevía a intervenir. Iván soltó una risa sarcástica, aunque sus ojos revelaban incomodidad. «Te crees valiente, pero solo eres un metiche. No sabes con quién te estás metiendo». Jesús no respondió. Mantuvo la postura con los labios apretados y el sudor resbalando por su frente. En su interior la voz de su madre le resonaba. «Anda siempre derecho, aunque el camino sea pedregoso». Esa frase era lo único que lo sostenía en pie. De repente, el silbato de un profesor rompió la tensión. La maestra Lidia se acercaba desde el corredor y los estudiantes comenzaron a dispersarse rápidamente, como aves sorprendidas por un disparo. Iván retrocedió lanzando una última mirada de advertencia. «Esto no acaba aquí», murmuró, antes de dar media vuelta. Jesús lo observó alejarse, sabiendo que esas palabras eran más que una amenaza. Mateo, aún temblando, recogió su mochila del suelo. «Gracias», susurró apenas audible, evitando cruzar miradas con su hermano mayor. Jesús asintió, aunque en su interior sabía que lo que acababa de hacer lo había colocado en un camino sin retorno. Sentía una mezcla extraña de miedo y orgullo, como si hubiera cruzado una línea que lo cambiaba para siempre. Mientras regresaba a su lugar, notó que algunos compañeros lo miraban de forma distinta. No era admiración completa, pero tampoco indiferencia. Algo había comenzado a transformarse en aquel patio cargado de tensiones. Jesús apretó los labios y se dijo en silencio: «Esto apenas empieza». El eco de la campana final retumbaba todavía cuando Jesús salió del aula con el estómago apretado. Caminaba despacio, arrastrando los pies por el pasillo, mientras los demás alumnos corrían con alboroto hacia la salida. Sabía que lo que había pasado en el recreo no quedaría ahí. La mirada de Iván, dura como piedra, lo había seguido hasta el último minuto de clase. En la calle, el aire caliente de la tarde se mezclaba con el olor a gasolina de los camiones que pasaban y el pregón de los vendedores de dulces. Jesús se dirigió a casa con la sensación de que todos lo observaban. Cada paso pesaba más que el anterior, como si cargara piedras en la mochila. Al llegar encontró a su madre preparando arroz con frijoles en la pequeña cocina. El humo del comal llenaba el cuarto con un aroma familiar y reconfortante. Doña Maru lo miró apenas entrar y frunció el ceño. «Jesús, ¿qué te pasa? Tienes la cara muy seria». Él se encogió de hombros. «Nada, mamá. Solo estoy cansado». Ella lo miró en silencio, como si quisiera atravesar su alma.
Después suspiró y sirvió un plato en la mesa. «Si hay algo que quieras contarme, yo siempre estoy aquí. No te lo guardes, hijo». Jesús tomó la cuchara, pero apenas probó bocado. Las palabras se le atoraban en la garganta. Sentía la tentación de hablar, de soltar todo, pero el miedo a preocuparla le cerraba los labios. Esa noche, mientras intentaba hacer la tarea, escuchó que su madre conversaba con la vecina por la ventana. «Ese muchacho Iván trae mucha rabia», decía doña Maru en voz baja. «Dicen que se mete en problemas hasta con los maestros, pobres de los que se crucen en su camino». Jesús tragó saliva. Su madre ya lo intuía, aunque él no le hubiera contado nada. Al día siguiente, en el recreo, los murmullos lo siguieron como sombras. «Ahí va el entrometido», murmuraban algunos. Otros lo miraban con una mezcla de respeto y burla. Jesús trató de ignorarlos, pero el peso de esas miradas le encogía el pecho. Por la tarde, buscó un respiro en la parroquia del barrio. El templo era fresco y silencioso, con el aroma de incienso impregnado en cada banca. Allí estaba el padre Tomás, un hombre de voz serena y barba entrecana que solía escuchar sin juzgar. Jesús se acercó con paso tímido. «Padre, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, hijo», respondió el sacerdote, acomodándose los lentes. «Te noto inquieto». Jesús dudó unos segundos jugando con sus manos. «Hay alguien en la escuela que lastima a otro, y yo me metí en medio». El padre lo observó con calma, dejando que las palabras fluyeran. «¿Y qué sentiste al hacerlo?» «Miedo, mucho miedo, pero también sentí que tenía que hacerlo». El padre asintió, con una leve sonrisa. «Hijo, la valentía no significa no tener miedo, significa actuar a pesar de él. Pero recuerda, no basta con ver la injusticia, hay que actuar con el alma, con compasión». Jesús lo miró confundido. «¿Y si esa persona me odia por meterme?» El sacerdote puso una mano sobre su hombro. «Entonces será tu reto más grande, demostrar que tu fuerza no está en la violencia, sino en tu fe y en tu constancia». Jesús guardó silencio. Las palabras del Padre le dejaban un eco en el corazón, como si encendieran una llama que aún no sabía cómo sostener. Al salir de la parroquia, el sol se ocultaba detrás de los cerros, tiñendo el cielo de rojo intenso. Jesús caminó de regreso a casa con paso lento, sabiendo que la calma era solo momentánea. Algo le decía que lo peor aún estaba por venir y que necesitaría toda la fortaleza que pudiera encontrar. El sol de la tarde golpeaba fuerte sobre la cancha de educación física. El profesor ordenaba a los alumnos correr varias vueltas alrededor del campo, y el aire se llenaba de jadeos, risas y el crujido de los tenis contra el cemento. Jesús corría con el corazón acelerado, no solo por el esfuerzo, sino por la sensación de que algo extraño se avecinaba. Desde la primera vuelta, notó las miradas de Iván y su grupo. Sus sonrisas no eran de diversión, sino de burla, como si hubieran planeado algo. Jesús trató de concentrarse en su propio ritmo, pero la inquietud le pesaba en el pecho. Al pasar junto a la esquina de la cancha, sintió un empujón violento en la espalda. Tropezó, cayó de rodillas y las piedras del pavimento le rasparon la piel. El dolor fue inmediato, un ardor que lo obligó a apretar los dientes. El grupo de Iván estalló en carcajadas. «Cuidado, se tropieza solo», gritó uno. Jesús se levantó despacio, con la respiración agitada. Se limpió la sangre que comenzaba a brotar de su rodilla, pero no dijo nada. Miró de reojo a Iván, que sonreía satisfecho, como quien disfruta de un espectáculo preparado. El profesor, ocupado en revisar unas hojas, no se dio cuenta de lo ocurrido. Nadie más habló. El silencio cómplice de sus compañeros pesaba más que la herida. Jesús volvió a correr, cojeando un poco, decidido a no mostrar debilidad. El aire le quemaba los pulmones y la rodilla palpitaba, pero cada paso era un desafío contra el dolor. «No me van a quebrar», pensaba apretando los puños. En la tercera vuelta, Mateo apareció a un lado de la cancha, cargando su mochila. Había salido del salón antes de tiempo y observaba en silencio. Sus ojos se clavaron en Jesús,
y en ellos brillaba una mezcla de miedo y admiración. Jesús lo vio y por un instante olvidó el dolor. Sentir la mirada de Mateo era como una chispa que le recordaba por qué estaba resistiendo. No se trataba solo de él, sino de demostrarle a alguien más que no todo estaba perdido. Iván también notó la presencia de su hermano. Se puso serio de inmediato, como si esa mirada inocente lo desnudara frente a todos. Murmuró algo a su grupo y, aunque no hicieron más empujones, la tensión quedó flotando en el aire. Cuando el ejercicio terminó, Jesús se dejó caer en la banca respirando con dificultad. La rodilla seguía ardiendo, pero lo que más le dolía era el silencio de sus compañeros. Nadie se acercó a preguntar si estaba bien, nadie le ofreció ayuda. Todos fingían que nada había pasado. Mateo, tímido, se acercó unos pasos. —¿Te duele mucho? —preguntó con voz temblorosa. Jesús lo miró sorprendido. Era la primera vez que Mateo le hablaba directamente. —Un poco, pero estoy bien —respondió tratando de sonreír. El chico asintió y bajó la mirada como si no quisiera incomodar. Sin embargo, antes de alejarse, susurró algo que apenas se escuchó. —Gracias, por no dejarme solo. Jesús sintió un nudo en la garganta. Quiso contestar, pero las palabras no salieron. Solo asintió en silencio, viendo cómo Mateo regresaba lentamente hacia el edificio. Cuando la clase terminó, Iván pasó junto a Jesús y lo empujó con el hombro. «Esto es apenas el comienzo», dijo en voz baja, lo suficiente para que solo él lo escuchara. Jesús lo miró alejarse, con la rodilla ardiendo y el corazón latiendo desbocado. Sabía que tenía razón. Aquello apenas estaba empezando. La tarde caía sobre la escuela, tiñendo los muros de naranja y rojo. Y mientras los demás se marchaban riendo, Jesús entendía que cada día sería más difícil, pero también que había algo dentro de él que se negaba a rendirse. El ambiente en la secundaria se volvía cada día más tenso. Jesús lo sentía en las miradas esquivas, en los murmullos que se callaban cuando él pasaba, y en la sombra constante de Iván, que parecía acecharlo en cada rincón. Sin embargo, esa semana ocurrió algo inesperado. La maestra Lidia lo llamó a quedarse después de clase. El salón estaba vacío, las bancas desordenadas y la luz del atardecer entraba por las ventanas, tiñendo de dorado los pupitres. La maestra se acomodó los lentes y habló con voz tranquila. «Jesús, sé que algo está pasando. No necesitas decirme todo, pero quiero que sepas que estoy atenta». Jesús bajó la mirada, moviendo nervioso las manos sobre el escritorio. «Es complicado, maestra. No quiero meter a nadie en problemas». Ella lo observó con paciencia. «A veces callar también es un problema, pero no voy a presionarte. Solo quiero que sepas que no estás solo». Jesús asintió agradecido, aunque no encontró el valor para confesar lo que sentía. Mientras salía del salón, escuchó sin querer la voz de Iván en la oficina contigua. La puerta estaba entreabierta y la maestra Lidia, preocupada, había citado al muchacho. «Iván», dijo ella con firmeza, «tu conducta preocupa. No puedes seguir reaccionando con violencia». Él respondió con un tono desafiante, pero quebrado por dentro. «¿Y qué quiere que haga?» «Si todos me ven como un problema, pues lo soy». Hubo un silencio largo. La maestra bajó el tono. «No eres un problema, Iván. Eres un joven con dolor. Y lo que cargas, aunque intentes esconderlo, se nota en cada gesto». Jesús, pegado a la pared, contenía la respiración. «Mi papá se fue», escupió Iván de golpe. «Hace años que ni me busca. ¿Sabe lo que es crecer con eso? ¿Sabe lo que es escuchar a tu madre llorar todas las noches porque no alcanza para nada?» La voz de Iván temblaba. Ya no sonaba como el chico temido en el patio, sino como alguien atrapado en su propio laberinto. «Entiendo tu enojo», respondió la maestra, «pero descargarlo en tu hermano no va a curar esa herida». Jesús retrocedió un paso, con el corazón acelerado. Escuchar aquella confesión lo desarmaba. Siempre había visto a Iván como un agresor sin corazón, pero en esas palabras descubría otra verdad. La rabia nacía del abandono, del vacío.
Cuando Iván salió del salón, se topó con Jesús en el pasillo. Los ojos de ambos se cruzaron por un segundo. Iván frunció el ceño incómodo, como si temiera haber sido escuchado. «¿Qué miras?», soltó con brusquedad. Jesús bajó la vista. Nada. Iván se alejó deprisa, dejando tras de sí un silencio cargado. Jesús se quedó quieto, sintiendo un torbellino de emociones. Por primera vez, la figura del villano empezaba a desmoronarse ante sus ojos. Esa tarde, al llegar a casa, Jesús se tiró en la cama y miró el techo. Las palabras de Iván se repetían en su mente. «Mi papá se fue. Escucho a mi madre llorar». Aquello lo hizo recordar las veces que había visto a su propia madre agotada por las costuras, guardándose las lágrimas para no preocuparlo. En el fondo, entendió que Iván y él no eran tan distintos. La diferencia era cómo cada uno enfrentaba el dolor. Jesús apretó la medalla de San Judas en su mano y susurró: «Dame paciencia, porque no entiendo qué debo hacer». El eco de la oración lo acompañó mientras afuera la noche caía sobre el barrio, con el canto de los grillos y el ladrido lejano de los perros. Algo en su interior había cambiado. Iván ya no era solo una amenaza, ahora era también un enigma que necesitaba comprender. El amanecer trajo un aire fresco al barrio, con el canto de los gallos y el aroma a pan recién horneado, escapando de la panadería de la esquina. Jesús se dirigía a la escuela con paso lento, repasando en su mente lo que había escuchado de Iván. No podía borrar de su cabeza la confesión que lo había sorprendido, un chico furioso, sí, pero también herido, marcado por el abandono. Al llegar al salón, Mateo estaba sentado en la última fila, dibujando figuras torpes en su cuaderno. Nadie le prestaba atención. Jesús lo observó unos segundos y decidió sentarse cerca. Cuando lo hizo, Mateo levantó la vista, sorprendido. «¿Por qué te sientas aquí?», preguntó con timidez. «Porque quiero», respondió Jesús con una leve sonrisa. «Además, así podemos ayudarnos con las tareas». Mateo bajó la cabeza, pero no pudo ocultar una chispa de alegría. Ese pequeño gesto bastó para reforzar en Jesús la sensación de que debía hacer algo más. No se trataba solo de defenderlo en los momentos de agresión, era darle un espacio, demostrarle que no estaba solo. Durante la clase, Jesús no dejó de pensar. ¿Y si la clave no estaba en pelear contra Iván, sino en cambiar la forma de enfrentarlo? El recuerdo de las palabras del padre Tomás le resonaba: «No basta con ver la injusticia, hay que actuar con el alma». En el recreo, mientras la mayoría de los alumnos se agolpaba en los puestos de comida, Jesús encontró a Iván apoyado contra un muro, con los brazos cruzados y la mirada dura. Reunió valor y se acercó. «Iván», dijo con voz firme pero sin desafío. El mayor lo miró con desconfianza. «¿Y ahora qué quieres? ¿Otra clase de moral?». Jesús respiró hondo. «No vine a pelear contigo, solo quiero entenderte». Iván frunció el ceño, desconcertado. «¿Entenderme? ¿A mí? ¿Qué vas a entender tú de mi vida?». Jesús sostuvo la mirada. «Más de lo que piensas. También sé lo que es ver a tu madre luchar sola». Por un instante, el silencio fue pesado. Iván lo observó con una mezcla de rabia y sorpresa, como si alguien hubiera descubierto un secreto que nunca quiso revelar. Se acercó, bajando la voz. «No te metas donde no te llaman». Jesús no retrocedió. «No me estoy metiendo, Iván. Estoy diciendo que tal vez no tienes que cargar con todo tú solo». El rostro de Iván se endureció de nuevo. «Deja de hablar como si fueras un santo. Tú no sabes nada». Dicho esto, se marchó de golpe, dejando a Jesús con un torbellino de dudas. Había intentado acercarse, pero el muro de orgullo y enojo seguía en pie. Más tarde, al salir de la escuela, Mateo alcanzó a Jesús en la calle. «¿Lo intentaste, verdad?», preguntó, con una intuición que lo sorprendió. Jesús sonrió débilmente. «Sí, pero no fue fácil». Mateo bajó la mirada, jugando con la cremallera de su mochila. «Mi hermano no escucha, pero tal vez, algún día, lo hará». Jesús lo miró con asombro. Ese niño, a pesar de cargar con golpes y humillaciones,
todavía conservaba una esperanza que muchos adultos habían perdido. El sol se ocultaba detrás de las azoteas pintando el cielo de naranja. Jesús caminó de regreso a casa, con la convicción ardiendo en su pecho. No iba a rendirse, no solo por Mateo, sino también porque intuía que incluso Iván necesitaba algo que nadie se había atrevido a darle: una oportunidad. El camino sería largo, lleno de obstáculos y rechazos, pero Jesús ya había tomado una decisión, y esa decisión lo marcaría para siempre. El lunes llegó cargado de un aire espeso. Desde temprano, Jesús sintió que algo no andaba bien. En los pasillos de la secundaria se escuchaban murmullos que lo incluían, aunque nadie dijera su nombre en voz alta. Era como si todos esperaran que algo sucediera ese día. Durante la clase de historia, la tensión se palpaba. Iván estaba sentado al fondo, golpeando el pupitre con los nudillos, mirando fijamente a Jesús con una sonrisa torcida. Cada vez que el profesor volteaba hacia el pizarrón, los chasquidos de su lengua o los comentarios en voz baja lo alcanzaban como flechas. Jesús intentaba concentrarse, pero sentía el sudor frío en la espalda. Al sonar la campana del recreo, Jesús supo que no podría evitar lo inevitable. Apenas puso un pie en el patio, Iván lo interceptó. Sus amigos lo rodeaban, creando un círculo que atrajo la atención de otros estudiantes. El bullicio se detuvo poco a poco, hasta que el silencio reinó en el espacio abierto. «Mira nada más», dijo Iván con tono burlón, «el héroe de los pobres». Jesús respiró hondo. Su instinto le pedía correr, pero sus pies se mantuvieron firmes en el suelo. «No vine a pelear contigo, Iván». La risa del mayor retumbó en el aire. «¿Entonces qué? ¿Vas a darme otro sermón?» Jesús sintió las miradas de todos clavadas en él. Recordó las palabras del padre Tomás: «La valentía no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él». «Solo digo que ya estuvo. No tienes que seguir lastimando a tu hermano». El rostro de Iván se endureció, dio un paso hacia él y de golpe lo empujó con ambas manos. Jesús cayó al suelo de espaldas, con un golpe seco que le sacó el aire de los pulmones. El círculo de estudiantes contuvo la respiración. Nadie se atrevió a moverse. Jesús se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido, pero no respondió con violencia. Se levantó, sacudiéndose el polvo, y miró a Iván a los ojos. «No voy a pelear contigo», dijo con voz firme. Ese gesto desconcertó a varios. Esperaban gritos, golpes, un enfrentamiento. Pero lo único que vieron fue a un muchacho erguido, resistiendo sin levantar las manos. Iván se quedó quieto, sorprendido por un instante. Después apretó la mandíbula, molesto. «Eres un cobarde», escupió. Jesús sostuvo la mirada. «No, cobarde es el que usa su fuerza contra alguien más débil». Un murmullo recorrió el círculo. Algunos estudiantes empezaron a asentir, otros miraban a Iván con incomodidad. El poder que siempre había tenido parecía resquebrajarse frente a esa simple respuesta. La furia se reflejó en el rostro de Iván. Dio un paso más, como dispuesto a golpearlo, pero algo lo detuvo. Quizá fue el murmullo creciente de sus compañeros, quizá la certeza de que la situación estaba escapando de su control. Gruñó entre dientes y retrocedió de golpe, empujando a dos chicos a su paso. «Esto no se acaba aquí», dijo, antes de marcharse con zancadas rápidas. El círculo se dispersó lentamente. Algunos miraban a Jesús con respeto, otros con sorpresa. Nadie se había atrevido nunca a enfrentar a Iván de esa manera. Jesús respiró profundamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. No sabía si había ganado algo o si acababa de firmar su sentencia, pero en ese instante, al mirar alrededor y ver las expresiones de sus compañeros, entendió que algo había cambiado. Ya no lo veían solo como el entrometido. Ahora lo miraban como alguien que había tenido el valor de decir lo que todos callaban. Y aunque sabía que lo que venía sería aún más difícil, en su interior comenzó a nacer una chispa de esperanza. El eco del enfrentamiento todavía vibraba en los pasillos cuando llegó la mañana siguiente. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido,
pero todos lo recordaban. Jesús lo sentía en las miradas furtivas que se cruzaban al verlo entrar al salón. En los murmullos que cesaban, apenas se sentaba en su pupitre. Algo se había roto en la escuela, y todos lo sabían. Ese día, Mateo parecía más inquieto de lo normal. Se sentó en una esquina jugando con la cremallera de su mochila y evitaba mirar a su hermano mayor. Cuando la maestra salió un momento del aula, Iván aprovechó para acercarse. Su sombra cayó sobre Mateo como una amenaza silenciosa. «¿Qué miras, inútil?», murmuró, bajito, lo suficiente para que solo él y Mateo lo escucharan. Jesús, desde su lugar, observaba con el corazón acelerado. Todo en su interior le pedía intervenir otra vez, pero antes de que pudiera levantarse, ocurrió algo inesperado. Mateo alzó la cabeza y con voz temblorosa pero firme dijo: «Ya basta, hermano». El silencio fue inmediato. Todos en el salón giraron la cabeza. Iván se quedó inmóvil con los ojos abiertos como platos, sorprendido de escuchar a Mateo alzar la voz. El menor apretó los puños y continuó: «No soy tu saco de golpes. No tienes derecho a tratarme así». Jesús sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había visto a Mateo sufrir en silencio tantas veces que escuchar aquellas palabras era como presenciar un milagro de valentía. Iván, descolocado, intentó responder: «Cállate, no sabes lo que dices». Pero Mateo no se detuvo. Aunque su voz se quebraba, siguió hablando: «Sí sé que estás enojado con el mundo, pero yo no soy tu enemigo». El murmullo de los compañeros llenó el aula. Nadie esperaba que el chico más frágil se rebelara de esa manera. Jesús se levantó y caminó despacio hacia ellos. Se colocó al lado de Mateo, dándole apoyo con su presencia. «Él tiene razón», dijo Jesús, mirando directamente a Iván. «No puedes seguir lastimándolo». Por primera vez Iván no respondió con insultos ni golpes. Se quedó quieto, mordiéndose el labio, y de repente sus ojos mostraron algo distinto: confusión. El profesor entró en ese momento, y el ambiente se disolvió de golpe. Los alumnos fingieron retomar sus actividades, pero la tensión flotaba en el aire como una cuerda a punto de romperse. Al sonar la campana final, Iván salió del salón sin decir una palabra. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados. Jesús lo siguió con la mirada, sin atreverse a detenerlo. Mateo, en cambio, respiró aliviado y murmuró: «No pensé que pudiera decirlo». Jesús le sonrió, poniendo una mano en su hombro. «Pudiste, y eso es lo que importa». Al salir de la escuela, los rayos del sol iluminaban el camino de regreso. Mateo caminaba a su lado, más erguido que de costumbre, como si un peso enorme hubiera caído de sus hombros. Jesús lo observaba en silencio, comprendiendo que aquel pequeño acto de valentía cambiaría el rumbo de todo. Mientras avanzaban, no pudo evitar pensar en Iván. La furia que siempre lo cubría como una armadura parecía haber mostrado una grieta. Y Jesús intuía que esa grieta podía ser el inicio de algo nuevo, aunque todavía no sabía qué. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de tonos rojizos, Jesús supo que la batalla no había terminado. Pero también entendió que ya no estaba solo en ella. Los días siguientes fueron distintos. La escuela ya no miraba a Mateo con la misma indiferencia, y tampoco a Jesús. Los murmullos de burla disminuyeron, reemplazados por un respeto silencioso. Sin embargo, Iván parecía más distante que nunca. No buscaba pleito, pero sus ausencias de clase y su mirada perdida revelaban que algo se movía dentro de él. Una tarde, la maestra Lidia se acercó a Jesús cuando todos se marchaban. «Jesús, necesito pedirte un favor», dijo con voz suave. «Creo que tú puedes ayudar en algo importante». Jesús frunció el ceño. «¿Ayudar en qué, maestra?» «En hablar con Iván. He intentado acercarme, pero no me deja. Sin embargo, contigo, creo que puede escuchar, aunque no lo admita». Jesús tragó saliva. La idea de estar a solas con Iván le provocaba escalofríos, pero al mismo tiempo una chispa de esperanza. «¿Y si me rechaza?» La maestra sonrió con ternura.
El rechazo es parte del proceso. No se trata de convencerlo en un día, sino de abrir una puerta. Ese mismo fin de semana en la parroquia, el padre Tomás también lo llamó aparte. «Hijo, he notado tu preocupación. ¿Es por Iván?» Jesús asintió. «No sé qué hacer, padre. Intento acercarme, pero él se cierra más». El sacerdote lo miró fijamente, con paciencia infinita. El enojo es como una muralla. No se derrumba a golpes, se desgasta con paciencia como el agua sobre la piedra. Tú ya sembraste una semilla, ahora debes regarla. Jesús guardó silencio. Sus palabras le pesaban y le daban fuerza al mismo tiempo. El lunes, al terminar las clases, la maestra Lidia reunió a Jesús e Iván en un aula vacía. El ambiente era tenso, con el sol entrando a través de las persianas, formando franjas de luz que cortaban el aire. «No los obligaré a hablar», dijo la maestra. «Solo quiero que escuchen. A veces eso basta». Salió y los dejó solos. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Iván cruzó los brazos y se recargó contra la pared. «Así que ahora eres mi consejero, ¿no?», murmuró con sarcasmo. Jesús respiró hondo. «No soy tu consejero, solo creo que no deberías cargar con todo tú solo». Iván lo miró con furia, pero también con cansancio. «Tú no sabes nada de mi vida». «Sé lo que es ver a tu madre luchar», contestó Jesús con calma. «La mía también lo hace». Iván se quedó en silencio, apretando la mandíbula. Su respiración era agitada, como si peleara contra algo que quería salir. Jesús bajó un poco la voz. «No estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí porque Mateo cree en ti, aunque no lo digas. Y yo también creo que puedes ser diferente». El rostro de Iván se endureció. Dio un paso al frente con la mirada encendida. «No necesito tu compasión». Jesús sostuvo firme la mirada. «No es compasión. Es confianza. Y aunque tú no la quieras, aquí está». Iván se quedó quieto con el pecho subiendo y bajando con fuerza. Por un instante, Jesús pensó que lo golpearía, pero en lugar de eso, bajó la vista y murmuró: «No entiendes nada». Jesús no insistió. Sabía que aquel muro no caería en un solo intento, pero también supo que Iván lo había escuchado, aunque no lo admitiera. Al salir del aula, el aire nocturno le dio un respiro. Sentía miedo, sí, pero también la certeza de que había dado un paso más hacia algo que todavía no podía definir. La semana avanzó con un peso extraño. Iván se mostraba más callado, evitaba las peleas, pero seguía llevando en la mirada una tormenta contenida. Jesús lo observaba de lejos, preguntándose si algún día lograría atravesar ese muro. Sin embargo, la oportunidad llegó de manera inesperada. Era viernes por la tarde cuando la maestra Lidia reunió a Jesús, Mateo e Iván en la biblioteca. El olor a papel viejo y madera impregnaba el ambiente. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, llenando el silencio con un murmullo constante. «No voy a darles un discurso», dijo la maestra con serenidad. «Solo quiero que hablen entre ustedes». «Yo me retiro un momento». Salió dejándolos frente a frente. Mateo se acomodó nervioso en la silla, moviendo los pies sin parar. Iván se recargó en el respaldo, con los brazos cruzados, como si quisiera mantener una distancia infranqueable. Jesús respiró hondo y rompió el silencio. «Iván, no estamos aquí para pelear, solo queremos hablar». Iván bufó. «¿Hablar de qué? ¿De lo malo que soy? Eso ya lo sé». Mateo lo miró fijamente, con más valor del que había mostrado nunca. «No eres malo, Iván, solo me duele cuando me tratas así». Las palabras quedaron flotando en el aire. Iván parpadeó, sorprendido por la franqueza de su hermano. Sus labios temblaron antes de endurecerse de nuevo. «No entiendes nada, Mateo, yo cargo con todo. Mamá me pide que cuide de ti, que sea fuerte, y yo no puedo». Jesús se inclinó hacia adelante. «No tienes que ser fuerte a golpes. Ser fuerte también es reconocer lo que sientes». Iván golpeó la mesa con el puño, sin contener su frustración. «Tengo rabia, rabia porque papá nos dejó, rabia porque la vida es injusta. ¿Qué hago con eso?»
El eco de su grito resonó en la biblioteca. Mateo se estremeció, pero no retrocedió. Al contrario, se acercó un poco y susurró: «Puedes empezar por no golpearme a mí. Yo no soy tu enemigo». Las lágrimas asomaron en los ojos de Iván, aunque él trataba de ocultarlas bajando la mirada. Jesús lo observaba en silencio, entendiendo que ese era el momento decisivo. «Tu rabia es real, Iván», dijo despacio, «pero si la sigues descargando contra quienes te quieren, vas a quedarte solo». El mayor respiró con fuerza, como si las palabras lo atravesaran. Por primera vez su voz se quebró. «No quiero estar solo, pero no sé cómo cambiar». Jesús sintió un nudo en la garganta. «Nadie sabe de golpe. Es paso a paso, pero tienes a tu hermano aquí, y a mí también». Hubo un silencio largo, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Finalmente, Mateo extendió la mano temblorosa hacia Iván. «Yo te perdono, hermano. Solo quiero que estemos juntos». Iván dudó, con los ojos nublados por lágrimas que ya no pudo contener. Lentamente, tomó la mano de Mateo y la apretó con fuerza. Era un gesto torpe, pero cargado de una sinceridad que no necesitaba palabras. Jesús sonrió aliviado. No era una reconciliación completa, pero sí el primer ladrillo de un puente nuevo. Cuando la maestra regresó, encontró a los tres sentados en silencio, con un aire distinto en el rostro. No hubo explicaciones, pero no hacían falta. Algo profundo había comenzado a cambiar. Y aunque Jesús sabía que todavía quedaba un largo camino, esa tarde entendió que las heridas podían empezar a sanar cuando alguien se atrevía a abrir el corazón. La semana siguiente, la escuela parecía más tranquila. Jesús ya no sentía las miradas pesadas de los compañeros ni los murmullos que lo seguían por los pasillos. El cambio en Iván era visible, aunque aún sutil. Había dejado de buscar peleas y en su lugar parecía estar observando más que hablando. Mateo, por su parte, comenzaba a salir de su caparazón. Ya no era el chico que se escondía detrás de su timidez, sino alguien que empezaba a tomar más espacio, a hacer preguntas, a mostrar más confianza en sí mismo. Una tarde, después de clases, Jesús vio a Iván sentado en la banca del parque cercano, con los ojos mirando al horizonte. Algo en su postura decía que no estaba completamente relajado, pero tampoco estaba furioso como antes. Jesús decidió acercarse. Sabía que era ahora o nunca. «¿Puedo sentarme?», preguntó Jesús tomando aire antes de hablar. Iván no respondió de inmediato, pero hizo un gesto con la mano que indicaba que sí podía. Jesús se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia pero sin perder la oportunidad. «¿Cómo estás?», preguntó mirando al frente también, sin esperar que Iván lo mirara directamente. Iván soltó un suspiro pesado, como si soltarlo fuera algo difícil. «No sé, es raro, no sé cómo cambiar, pero me siento diferente. No sé si eso es bueno o malo». Jesús asintió, entendiendo más de lo que Iván pensaba. «Es normal sentirse así. Cambiar no es fácil, pero al menos estás tomando pasos, aunque pequeños». Iván lo miró, y esta vez sus ojos ya no estaban llenos de rabia, sino de una curiosidad silenciosa. «Tú siempre hablas como si todo fuera sencillo, como si tuvieses la respuesta a todo». Jesús sonrió levemente, mirando hacia el cielo. «No tengo todas las respuestas, Iván. Solo trato de hacer lo correcto. A veces eso es suficiente». El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Iván miró hacia adelante, con una expresión que no dejaba claro si lo entendía o no. «Lo intento, ¿sabes? Pero me pesa mucho lo que pasó, y no sé cómo dejarlo atrás». Jesús lo observó un momento antes de hablar con suavidad. «La rabia te va a seguir mientras tú lo dejes. No es fácil, pero tienes que aprender a soltarla. Y si no puedes hacerlo solo, hay gente que está dispuesta a ayudarte». Iván se quedó en silencio, como si procesara esas palabras. Jesús pensó que tal vez no sería hoy cuando todo cambiara, pero al menos la puerta se había abierto. «¿Y tú?», preguntó Iván con una leve sonrisa, pero aún en tono serio. «¿No te cansas de ser siempre el que hace lo correcto?».
Jesús lo miró con suavidad. A veces me canso, pero la diferencia es que cuando veo a alguien como tú, cuando veo a Mateo, siento que no puedo rendirme. Iván se quedó pensativo por un momento. Parecía que esas palabras lo tocaban de alguna manera. ¿Mateo?, preguntó casi como si no lo creyera. Jesús asintió. Sí, Mateo es más fuerte de lo que piensas, y no está solo, ni tú ni él. El silencio se alargó entre ellos, pero no era incómodo. Más bien, era el tipo de silencio que indicaba que algo se estaba gestando, algo que podría convertirse en una conversación más profunda con el tiempo. Finalmente, Iván levantó la cabeza y miró a Jesús, por primera vez sin esa carga de odio. Gracias, Jesús. No sé si todo va a cambiar, pero al menos lo intento. Jesús sonrió. Eso es lo único que importa. Solo sigue intentando. Cuando ambos se levantaron para irse, el cielo ya estaba oscureciendo. La lluvia que había comenzado a caer le daba un tono melancólico a la tarde, pero también fresco, como si el aire se limpiara después de la tormenta. Mientras caminaban hacia la escuela sin hablar mucho, Jesús supo que Iván ya no era el mismo chico que había conocido al principio del año. Y tal vez, solo tal vez, las cosas comenzaban a encaminarse. Los días siguientes fueron un constante juego de avances y retrocesos. La relación entre Iván y Jesús había cambiado, pero no era fácil. Había momentos en los que Iván se cerraba nuevamente, como un animal herido que no quería mostrar su vulnerabilidad. Sin embargo, otros días, algo en él parecía más dispuesto a confiar. Jesús lo notaba en los pequeños gestos, una mirada menos desafiante, una palabra menos hiriente, como si la rabia ya no tuviera tanta fuerza. El clima, por su parte, también parecía colaborar. El sol se filtraba a través de las nubes, el aire fresco del mediodía les daba un respiro. Sin embargo, aunque la atmósfera parecía más liviana, Jesús sabía que el camino aún era largo. En la escuela, las cosas también iban cambiando. Los estudiantes empezaban a mirar a Iván de otra manera. Ya no era solo el chico problemático. Ahora cabía un halo de misterio, como si la gente empezara a ver que detrás de su enojo había algo más complejo. Mateo, siempre tan callado, había comenzado a hablar un poco más en clase, y aunque su timidez aún era evidente, se notaba que ya no caminaba con la misma carga. Esa tarde, mientras salían de clase, Jesús vio a Iván de pie junto a la pared, con la cabeza agachada. Al principio pensó en seguir de largo, pero algo lo detuvo. Había algo en la postura de Iván que le decía que no estaba tan seguro de sí mismo como parecía. Se acercó con cautela. «¿Qué pasa, Iván?» Iván levantó la cabeza lentamente, pero no dijo nada al principio. Jesús esperó, dándole espacio para hablar. Finalmente el mayor soltó un suspiro, como si estuviera liberando algo que llevaba dentro. «A veces pienso que soy un tonto», dijo con voz baja. «¿Sabes? Pensé que si me mantenía enojado, nadie me lastimaría. Pero ahora me doy cuenta de que solo estaba alejando a todos». Jesús se quedó quieto, observando a Iván con atención. El rostro del chico estaba menos tenso que de costumbre, y sus ojos mostraban una vulnerabilidad que rara vez había permitido ver. «No eres un tonto, Iván. Solo estabas defendiéndote a tu manera. Todos lo hacemos». Iván lo miró, sorprendido por las palabras de Jesús. «¿Tú crees que todavía puedo cambiar? ¿Que puedo dejar de ser el tipo que siempre destruye todo a su paso?» Jesús asintió, sin dudar. «Claro que puedes, pero no lo harás solo. Todos necesitamos ayuda, y eso está bien. Lo importante es que lo intentes». Un silencio se instaló entre los dos, pero no fue incómodo. Era un espacio compartido de reflexión, de aceptación. Iván parecía estar entendiendo algo que hasta hace poco le resultaba imposible. «¿Tú cómo lo haces?», preguntó Iván de repente, mirando al suelo. «¿El qué?», respondió Jesús confundido. «¿Cómo haces para no rendirte, para seguir intentando, incluso cuando parece que nada cambia?» Jesús lo miró por un momento, reflexionando. «No tengo todas las respuestas,
pero hay algo que siempre me recuerda por qué lo intento. Mi madre, Mateo, tú, todos ustedes me muestran que hay algo más grande que mis propios miedos. Cuando veo eso, me doy cuenta de que no puedo rendirme. No cuando hay tantas razones para seguir. Iván asintió lentamente, como si esas palabras calaran hondo. Es raro. Nunca pensé que alguien como tú podría entenderme. Jesús sonrió, una sonrisa sincera, llena de comprensión. A veces, solo necesitamos que alguien crea en nosotros. No necesitamos ser perfectos, solo necesitamos ser humanos. El silencio se rompió con el sonido del timbre, anunciando el final del día. Los dos se quedaron allí unos segundos más, sin necesidad de palabras. Jesús comprendió que Iván ya no era el mismo chico que había conocido al principio. Había algo más en él, una posibilidad de cambio que, aunque pequeña, era real. Mientras caminaban hacia la salida, Iván habló de nuevo, con tono más suave. Gracias, Jesús. Tal vez algún día lo entienda completamente. Pero hoy siento que puedo dar otro paso. Jesús asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y alivio. Sabía que el camino era largo, pero también sabía que, al menos, Iván había comenzado a caminar. El día había comenzado como cualquier otro, pero Jesús sentía que algo estaba cambiando. La semana pasada, las pequeñas victorias que había experimentado parecían haberse acumulado en algo más grande. Iván ya no era el mismo chico agresivo, y Mateo empezaba a encontrar su lugar en la escuela. El aire en la escuela, aunque cargado de incertidumbre, ya no era tan denso. Había algo nuevo, algo que les daba a todos una pequeña esperanza de que las cosas podían mejorar, incluso cuando parecían ir en contra de todo lo que conocían. Esa mañana, mientras caminaba por los pasillos, Jesús vio a Iván en el pasillo, recargado contra una pared mirando al suelo. Había algo en su postura que no pasaba desapercibido, una sensación de estar esperando algo. Jesús, con el corazón latiendo un poco más rápido, se acercó con paso firme, sin dudar. ¿Todo bien?, preguntó, deteniéndose frente a Iván. Iván levantó la mirada, esta vez sin el típico enojo que solía mostrar. Estaba más tranquilo, pero todavía había algo en su expresión que lo hacía parecer distante, como si estuviera luchando con algo interno. No sé, Jesús, a veces me pregunto si todo esto va a valer la pena, ¿sabes? Hoy estuve pensando en todo lo que he hecho, en todo lo que he dicho, y no sé si hay algo que realmente pueda cambiar. Jesús, sin pensarlo mucho, se sentó junto a él, en silencio. Sabía que esas palabras no eran solo dudas, eran más profundas. Eran el eco de un corazón que había pasado años bajo el peso de una ira sin dirección. Cambiar no es fácil, Iván, y no te voy a mentir, a veces puede ser doloroso, pero cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Incluso cuando parece que no hay progreso, lo hay. Lo que estás haciendo, al estar aquí, al hablar de esto, ya es un paso. Iván lo miró por un momento, como si estuviera evaluando esas palabras. Su rostro estaba menos tenso, y por un breve segundo, sus ojos mostraron una vulnerabilidad que rara vez había permitido ver. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante sin rendirte?, preguntó Iván con la voz cargada de incertidumbre. Jesús sonrió, sintiendo una leve presión en el pecho. La verdad era que a veces él también se sentía perdido. También se preguntaba si todo valía la pena, pero sabía que lo que había encontrado en el camino, su familia, su fe, sus amigos, le daba fuerzas para seguir. A veces no tengo todas las respuestas, y a veces me siento cansado, pero tengo a mi mamá, a Mateo y a ti, Iván. No estoy solo en esto. Lo que nos hace seguir adelante no es hacer todo bien, sino no rendirnos. Iván, sorprendido, soltó una risa nerviosa. Nunca pensé que diría esto, pero... Gracias, Jesús. Creo que por fin empiezo a entender lo que significa todo esto. Jesús asintió. No es fácil, pero cada paso cuenta. Y no importa cuán pequeño sea, siempre será un paso hacia adelante. Ambos permanecieron en silencio durante un largo rato. No era un silencio incómodo,
sino un espacio de entendimiento compartido. Sabían que el camino no sería fácil, pero al menos ya no estarían caminando solos. Al final de la jornada, mientras Jesús caminaba hacia la salida, vio a Iván y Mateo hablando en un rincón del patio. Era una escena que nunca había imaginado ver. Dos hermanos, aunque distantes en muchas formas, finalmente hablando, compartiendo algo más que solo miradas frías. Jesús sonrió para sí mismo. No importaba lo que viniera después. Sabía que este era el comienzo de algo nuevo. Algo que no se podía medir con éxito inmediato, pero que ya estaba creciendo bajo la superficie. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente desde la ventana, Jesús se acostó en su cama con una sensación de paz. No todo estaba resuelto, pero estaba en camino. Y, por primera vez, sentía que podía enfrentarse al futuro con la certeza de que lo haría, paso a paso.